Las fortalezas de Siquena y Tirieza son una prueba viva de nuestra historia medieval. Aún hoy, a pesar de su estado ruinoso, se conservan sus restos emplazados en una de las rutas de comunicación más importantes del sureste peninsular. Las ruinas del castillo de Siquena, en los límites occidentales de la provincia de Murcia, frente a la de Almería, se alzan todavía junto a la cañada de Lorca, por donde discurre el Guadalentín y se alarga el camino de Lorca a Vélez Blanco. Estas ruinas testimonian épocas lejanas en que sus enhiestas murallas fueron baluarte defensivo frente a los cristianos primero, contra los musulmanes más tarde. Según Torres Fontes, la fortaleza de Siquena se erigió en el siglo XIII como adelantada de los Vélez frente a Lorca. Los testimonios del pleito de Siquena de finales del siglo XV mencionan la construcción de este enclave por los nazaríes. Pero realmente, la vida intensa de Siquena se reduce a 17 agitados años. Esta breve etapa, tan brillante en su colorido, tanto por los vaivenes fronterizos como por los acontecimientos que se suceden en el interior de Castilla, nos ofrece una perspectiva única de Siquena, baluarte defensivo, dispositivo de lanzamiento, refugio de huidos y, sobre todo, el que sea una de las pocas fortalezas reconquistadas a los granadinos que se mantenga firme en su puesto avanzado de la frontera, desafiante y segura. A finales de verano o comienzos del otoño del año 1433, habiendo recibido órdenes de realizar incursiones por la frontera oriental del reino granadino, tuvo lugar una expedición murciana mandada por Alonso Yáñez Fajardo, buen conocedor del territorio, por sus frecuentes recorridos en aquella dirección. Al mando de su alcaide, Martín Fernández Piñeiro, participaron las fuerzas lorquinas al lado de la hueste murciana, y siguiendo el plan concebido, la expedición se dirigió por la cuenca del Guadalentín a la zona noreste de Almería. Pese a sus almenas y torres, pusieron cerco, combatieron y ocuparon al poco tiempo las importantes fortalezas de Siquena y Tirieza. Ante los muros de Siquena tuvo lugar un acto propio de aquellos tiempos, pero de gran trascendencia por quien en él fue sujeto principal del acontecimiento. El adelantado, Alonso Yáñez Fajardo, armó caballero a su sobrino Alonso Fajardo. Ese día de 1433 tomó las armas para no dejarlas ya hasta su definitiva derrota 30 años más tarde. A par de muerte me es escribir a vuestra gran señoría tan larga y tan enojosa escritura. Mas como los fechos míos cada día empeoran y la ira vuestra contra mí crece sin razón y justicia, esme forzado decir a vuestra señoría el fin y determinación mía. Y porque de ella no puedo huir, mi corazón llora sangre, y por la pena y trabajo que mi alma recibe me deseo la muerte. Porque muy alto rey y señor, que más vale el hombre ser nacido y condenado que no ser cosa ninguna y no nacer. Aunque este caso es duro y fuerte, yo lo tengo por bueno, y digo, muy alto señor, que de buenos hechos y malos yo soy el que más ha hecho en vuestros reinos, y me he hecho conocido por reinos y señoríos extraños. La tensión en el reino de Murcia llegó a alcanzar tal grado que las facciones políticas habían descompuesto el adelantamiento y la guerra llega hasta la propia capital.
pero la expulsión del rey de Navarra y sus partidarios, tras 2 años, provoca una concordia entre las partes. Por un lado, el adelantado, su madre y el obispo Comontes. Por el otro, la facción contraria, que acaudillaba a Alonso Fajardo, capitán de Lorca. Consecuencia de esta tregua entre los bandos políticos del Reino de Murcia fue el enfrentarse con el peligro granadino. Las crónicas del momento dan cuenta de lo siguiente. El príncipe don Enrique había trato con el rey de Granada para que fuese en su favor contra el servicio del rey nuestro señor, faciendo e mandando facer guerra a las ciudades sevillas e lugares de su señorío. De esta acusación que hizo Alonso Fajardo ante el concejo murciano, surgió el acuerdo de enviarle a Granada para entrevistarse con Muhammad X y exponerle la petición de todo el reino de Murcia para que no ayudara al príncipe y mantuviera las buenas relaciones que siempre había tenido con Juan II. Esta actuación de Alonso Fajardo sería agradecida por su soberano, que le otorgó títulos y nombramientos, así como la posesión de las villas y castillos de Siquena y Tirieza. Estas eran las únicas plazas que los nazaríes no pudieron recuperar en la frontera oriental de su reino, por la vigilancia que había mantenido el alcalde lorquino como capitán de frontera. Su conservación, más que a la fortaleza de sus murallas, se debía al hecho de que estaban en poder de Alonso Fajardo, cuya personalidad era bien conocida por los jefes musulmanes de la frontera. Ni siquiera hubo un asomo de ataque o intento de ocupación contra estas dos fortalezas, ya que su amistad, o por lo menos su no enemistad, era preferible a la recuperación de estos castillos. Y agora, en galardón de estos servicios y otros muchos que dejo de escribir, mandáis hacerme guerra a fuego y sangre y dais sueldo a vuestras gentes para me venir a cercar y destruir. Y esto, señor, lo he a Buenaventura, que más quiero ser muerto de león que corrido de raposo. Y cuando vuestra señoría contra mí al quiera hacer, y yo hiciere de servicios contra vos en defensión mía, mi Dios os lo demande al ánima y al cuerpo, pues vos, señor, lo causáis. Y no debéis, señor, a quejarme tanto, pues sabéis que podría dar los castillos que tengo a los moros y ser vasallo del rey de Granada, y vivir, en mi ley de cristiano, como otros hacen con él. Las distintas vicisitudes por las que atraviesa la frontera castellano-granadina en los años siguientes, especialmente en el año 1452, con la victoria que se obtuvo sobre el poderoso ejército granadino, no afectaron para nada la seguridad de Siquena. En acrecentamiento de vuestra corona real, yo, señor, peleé con la gente de la Casa de Granada, que eran 1200 caballeros y 600 peones, y llevaba yo 280 de a caballo y 1000 peones, y con el ayuda de Dios y vuestra ventura los vencí. Murieron 800 caballeros y entre ellos 9 caudillos, y fueron presos 400 moros, de que la Casa de Granada se destruyó, por cuya causa están los moros en el trabajo que vuestra señoría sabe.
Yo, señor, combatí a Lorca y la entré por fuerza de armas, y la gané y la tuve. A donde se prendieron 200 moros y hube gran cabalgada, ropas, bestias y ganado. Yo gané, señor, a Mojácar, donde se hicieron tan grandes fechos de armas que las calles corrían sangre. La variable actitud e inquieto dinamismo de Alonso Fajardo le llevaron a enfrentarse nuevamente con la realeza años más tarde, cuando las tropas del adelantado y de los capitanes de Enrique IV lo sitiaban en la fortaleza de Lorca. El asedio terminó con su capitulación en agosto de 1458, por lo que se vio obligado a refugiarse en Siquena. Yo, señor, no soy para ser conquistado de caballeros de rey, que estoy en este reino solo y no tengo otro reparo sino a vos, que sois mi rey y mi señor. Y siempre, llamándome vuestro, me defenderé, y vuestro nombre en mi boca y de los míos será loado. La pérdida de Lorca y de otras fortalezas no desanimó a Alonso Fajardo, dueño todavía de Socobos, Caravaca y Siquena, y dispuesto a recuperar su poder militar y su hegemonía política en el reino. Suplico a vuestra señoría no se enoje de mi escritura, que el can con rabia a su señor muerde. Miémbrese vuestra señoría de mi abuelo y 6 hijos y nietos, que hemos vencido 18 batallas campales de moros y ganado 13 villas y castillos en acrecentamiento de la corona real de Castilla. Oh rey muy virtuoso, soy en toda desesperación por ser así desechado de vuestra alteza. Soez cosa es un clavo y por él se pierde una herradura, y por una herradura un caballo, y por un caballo un caballero, y por un caballero una hueste, y por una hueste una ciudad y un reino. Necesitado de dinero, Alonso Fajardo el Bravo vendía en Caravaca, en el año 1459, el castillo de Siquena y la huerta de Tirieza a don Juan Pacheco, marqués de Villena, por 2000 doblas de oro de la banda. Sobre el paisaje solitario de Siquena se alza, olvidado y derruido, su castillo. Y en el recuerdo, aquellos días cuando los lorquinos de entonces se arriscaron en sus alturas y derrocharon sus energías en la seguridad de su puesto avanzado de la frontera.